La tarde del 10 de marzo de 2018, en la vereda Los Gómez, Itagüí. Un costal abandonado en un paraje solitario. Dentro, el cuerpo sin vida de una joven de 18 años. Smith Carolina Urrego. El hallazgo fue posible gracias a una llamada anónima al 123. La voz al otro lado de la línea denunció que 2 hombres estaban agrediendo a una mujer, pero había un detalle inquietante. La llamada no se hizo desde Itagüí, sino desde un teléfono público en Medellín, a casi 10 kilómetros de la escena. ¿Quién llamó realmente para denunciar el crimen? ¿Y por qué lo hizo? Smith Carolina Urrego tenía 18 años y había crecido en San Andrés de Cuerque, un pequeño municipio al norte de Antioquia. Provenía de una familia muy humilde y tenía una relación difícil con su madre. Esa situación alimentaba aún más su determinación de demostrar que podía salir adelante y valerse por sí misma. Smith Carolina Urrego siempre encontraba razones para enfrentar la vida con optimismo. Tenía una forma particular de mirar la vida, convencida de que, si ella no le ponía gracia, entonces nadie lo haría por ella. Desde pequeña entendió que la vida no era fácil, y por eso se esforzaba por destacar en todo lo que hacía. Durante los diciembres trabajaba para poder comprarse su propia ropa. Se iba a recoger café y cargaba bultos como cualquier adulto. Compaginaba el estudio con el trabajo, con una disciplina admirable. Quería demostrarle a su familia que sí podía salir adelante por sus propios medios. Fue ese impulso el que la llevó a comenzar sus estudios técnicos en conservación de recursos naturales con el SENA, en San Andrés de Cuerque. En esa misma localidad vivió con Virgilio hasta enero de 2018. Él fue quien le ofreció techo cuando más lo necesitaba, convirtiéndose en una figura paterna para ella. Aunque no contaba con muchos recursos, siempre buscó cómo apoyarla. Para Smith, estudiar era una decisión firme. Quería cumplir muchas metas y, por eso, nunca dejó de luchar. En 2018, Smith Carolina Urrego finalizó sus estudios en el SENA, pero para validar su formación necesitaba realizar una etapa de prácticas. Comenzó a buscar oportunidades en su municipio, San Andrés de Cuerque, y también en Toledo, pero no tuvo éxito. Después de varios intentos fallidos, surgió la oportunidad que tanto necesitaba. Una amiga le ofreció ayuda desde Medellín, proponiéndole trasladarse y prometiéndole apoyo para conseguir el lugar de prácticas. Esa posibilidad le dio un nuevo impulso. Smith no solo veía en esa opción la forma de cumplir con el requisito académico, sino también una vía para lograr estabilidad y continuar su camino laboral. En enero de 2018, tomó la decisión de mudarse a Itagüí para realizar sus prácticas. Smith había comenzado esta nueva etapa con un objetivo claro: salir adelante. Estaba convencida de que debía superarse y no quedarse toda la vida en el campo. No por desprecio a sus orígenes, sino porque soñaba con ser grande. Esa idea la tenía siempre presente. Tenía planes claros. Quería seguir estudiando. Aspiraba a una carrera en ingeniería. Estaba convencida de que, una vez establecida en Itagüí, lograría completar sus prácticas y dar el siguiente paso hacia su futuro. Smith Carolina Urrego decidió aceptar la ayuda que le ofreció Daniela Rojas, una amiga de la infancia con quien había cursado el bachillerato. Después de casi 3 años sin contacto, se reencontraron a través de las redes sociales. Daniela vivía en Itagüí con su pareja, y cuando Smith le contó que estaba desesperada buscando dónde realizar sus prácticas, no dudó en ofrecerle apoyo. Valentina Callejas, prima de Smith, estaba al tanto de esta situación. Sabía que Smith y Daniela mantenían una relación muy cercana. Incluso Smith llegó a expresar con frecuencia su gratitud, diciendo que con Daniela se había ganado el cielo. Daniela le ofreció alojamiento en su casa, la posibilidad de encontrar prácticas en Itagüí, un empleo en una empresa de confecciones, e incluso mencionó que su pareja, quien trabajaba en la alcaldía, podría ayudarla a concretar todo ese proceso. Desde Itagüí, Smith mantenía comunicación regular con Valentina. El 8 de marzo de 2018, se comunicaron por última vez. Durante esa llamada, Smith se mostró triste.
Le dijo a su prima que sentía que se había olvidado de ella, ya que llevaban varios días sin hablar. Valentina tuvo que colgar por motivos laborales y acordaron continuar la conversación más tarde. Pero no volvieron a hablar. Ese mismo día, su hermana, que vivía en Medellín, la había invitado a celebrar el Día de la Mujer. Pero Smith nunca llegó a la cita. A la 1 de la tarde, cuando la llamó para saber si ya estaba lista, Smith respondió que no podría asistir debido a un problema. Más tarde, cerca de las 8 de la noche, le envió un mensaje deseándole un feliz Día de la Mujer. Pero su hermana, ocupada con el trabajo, no alcanzó a contestarle. Daniela la contactó un domingo por la mañana para informarle que Smith no aparecía desde el jueves anterior y que ya la había buscado en hospitales sin obtener respuesta. Hasta ese momento, la familia no estaba al tanto de lo ocurrido. La familia volvió a saber de ella el domingo 11 de marzo, 3 días después de esas últimas comunicaciones. A las 11 de la mañana recibieron la noticia de que algo grave había ocurrido. Fue su padre quien reunió a su madre y a su hermana para comunicarles que, al parecer, Smith había sufrido un daño muy serio. Esa tarde, los agentes de turno en la estación de policía de Itagüí recibieron una llamada de emergencia. El subintendente Carlos Martínez asumió la dirección de la investigación. Desde la línea 123 se había reportado el caso de una mujer que, según la denuncia, había sido agredida por 2 hombres. La información recibida incluía la ubicación del hecho: el sector Vereda Los Gómez, en el municipio de Itagüí. Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar indicado. Al llegar, hallaron lo que parecía ser el cuerpo de una mujer en avanzado estado de deterioro, envuelto y dejado en un punto apartado de la vereda. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación exhaustiva. Se estimó que el cuerpo llevaba allí cerca de 48 horas. Se realizaron labores de vecindario y se amplió el perímetro de búsqueda, pero nadie pudo aportar información sobre quién había dejado el cuerpo en ese lugar. El cadáver fue trasladado a medicina legal. Allí, tras los procedimientos forenses, se confirmó su identidad. Era Smith Carolina Urrego, una joven de 18 años. Medicina legal logró identificar el cuerpo encontrado en la vereda Los Gómez. Dentro de los costales donde yacía Smith Carolina Urrego, el médico forense halló su cédula de ciudadanía. Gracias a ese hallazgo, las autoridades lograron contactar a su familia y obtener más información sobre la joven. A las 2 de la tarde, su madre hizo una llamada que marcaría un antes y un después para los suyos. Le pidió a su hija que fuera fuerte y que se dirigiera a medicina legal a reconocer el cuerpo de su hermana. Al llegar, le informaron que no podría verla debido al estado de descomposición en que se encontraba, ya que habían pasado 3 días desde su muerte. Le preguntaron por características físicas que pudieran confirmar su identidad. Ella mencionó que Smith tenía el pelo corto y un tatuaje en forma de beso en una de las nalgas. Con esa información, se confirmó lo que nadie quería creer. Sí, era ella. Después de identificar el cuerpo de su hermana, Paola recordó un mensaje extraño que había recibido el jueves 8 de marzo por chat, supuestamente enviado por Smith Carolina. En ese momento, no alcanzó a leerlo con atención, pero el domingo 11 de marzo, al enterarse de su muerte, lo revisó detenidamente. El mensaje decía que se había dejado invitar a una michelada y terminaba con una frase en la que Smith se presentaba con los nombres María y Paola, pidiendo que la llamaran. Lo que más le llamó la atención a Paola fue el estilo del texto. Las palabras estaban escritas con una ortografía y una forma que no correspondían a la manera habitual de escribir de Smith. Cada palabra comenzaba con mayúscula, algo que ella nunca hacía. Ese detalle generó sospechas. Para los investigadores, era probable que ese mensaje no lo hubiera escrito Smith, sino su agresor, intentando desviar la atención. La fecha del mensaje coincidía con el 8 de marzo y el cuerpo fue hallado el 10, lo que reforzaba la hipótesis de que Smith ya estaba sin vida cuando se envió el texto. El informe de necropsia reveló que Smith perdió la vida a causa de una lesión grave en la parte superior del cuerpo, la cual resultó ser mortal. Además,
presentaba múltiples lesiones post-mortem con el mismo tipo de arma y golpes contundentes en el cuerpo. Las autoridades tomaron contacto con la familia, quienes confirmaron que Smith era originaria de un municipio de Antioquia y que se encontraba en Itagüí alojada con una amiga. Esa amiga fue identificada como Daniela García. El subintendente Carlos Martínez localizó a Daniela el lunes 12 de marzo. En su declaración, Daniela reconoció conocer a Smith, pero negó que vivieran juntas. Afirmó que Smith residía sola, una cuadra más adelante. Esa contradicción generó desconfianza, ya que la madre de Smith había dicho claramente que su hija vivía con Daniela. A eso se sumaba otra pista clave: la llamada realizada a la línea de emergencias 123, que había alertado sobre la presencia del cuerpo en la vereda Los Gómez. A partir de ese momento, el equipo liderado por el subintendente Carlos Martínez se propuso rastrear el origen de la llamada. La verificación técnica permitió ubicar el punto exacto desde donde se había hecho: un teléfono público en la ciudad de Medellín, ubicado a casi 10 kilómetros del lugar donde apareció el cuerpo. La distancia encendió las alarmas. No había una justificación lógica para que alguien presenciando una agresión en Itagüí llamara desde un sitio tan alejado. El investigador Carlos Martínez se desplazó hasta el teléfono público desde donde se había emitido la alerta. El contenido de la llamada reportaba que 2 hombres agredían a una mujer para robarla, pero ningún testigo fue encontrado en la zona donde se halló el cuerpo. La distancia entre el lugar de los hechos y el origen de la llamada generó más preguntas que respuestas. En ese momento, las autoridades solo contaban con una línea de investigación clara: la amiga con la que Smith se había ido a vivir a Itagüí, Daniela García. La atención se centraba cada vez más en ella. Y entonces, el miércoles 14 de marzo, surgió una nueva pista. Durante el análisis forense del cuerpo, Medicina Legal encontró restos de pelo animal adheridos a la ropa de Smith Carolina. El dato llamó la atención del médico legista, quien solicitó verificar si la joven tenía o convivía con alguna mascota. Fue entonces cuando se supo que Smith había estado viviendo con Daniela, quien tenía en su casa un perro de raza lobo siberiano, de pelaje blanco. El hallazgo conectaba a Smith directamente con el entorno de Daniela. Con estos elementos, la investigación se enfocó con más fuerza en su círculo cercano. Fue entonces cuando se identificó a la pareja de Daniela, Daniel Alejandro Vanegas. El nombre no pasó desapercibido. Al revisar antecedentes, las autoridades confirmaron que había sido capturado anteriormente por el grupo de feminicidios, por tentativa de feminicidio. Para el investigador Carlos Martínez, confirmar la identidad de Daniel Alejandro Vanegas como uno de los implicados fue un hecho inesperado. Lo conocía bien. 3 años atrás, él mismo había participado en su captura por tentativa de homicidio. Encontrarlo nuevamente involucrado en un caso tan grave despertó de inmediato todas las alarmas. Daniel Alejandro Vanegas había trabajado como contratista para la alcaldía de Itagüí. Tenía 2 hijos fruto de una relación anterior. Más tarde, conoció a Daniela Rojas, una joven 15 años menor que él, a quien llevó a vivir con él. Según Berta López, madre de Daniel Alejandro, fue su hijo quien viajó hasta el Tolima para traer a Daniela a su casa. Ambos se establecieron en la vereda Los Gómez de Itagüí, desde donde se contactaron con Smith Carolina y le ofrecieron ayudarla con sus prácticas y un posible empleo. 2 días después de la desaparición de Smith, las autoridades recibieron una llamada anónima al 123, reportando una presunta agresión. El investigador decidió realizar un cotejo de voz como parte de la investigación. El análisis de fonología, realizado por expertos en Bogotá, reveló que la persona que hizo la llamada era, en efecto, Daniel Alejandro Vanegas. Aunque intentó disfrazar su voz tapándose la boca, los patrones coincidieron con los registros de voz del principal sospechoso. La revelación planteó una nueva incógnita. ¿Por qué Daniel Alejandro habría llamado para alertar sobre el hallazgo del cuerpo de Smith Carolina? ¿Qué lo llevó a recorrer tantos kilómetros solo para reportar un crimen que lo podría implicar directamente? Para los investigadores, la hipótesis más lógica era que Daniel Alejandro necesitaba que el cuerpo fuera encontrado.
Smith ya llevaba aproximadamente 2 días sin vida, según medicina legal, y él sabía que el tiempo jugaba en su contra. Alertar a la policía sería su forma de controlar la narrativa y evitar que el hallazgo ocurriera en circunstancias que lo comprometieran aún más. Este giro desconcertó a las autoridades. No era común que un posible responsable de un homicidio tomara la iniciativa de facilitar el hallazgo del cuerpo. A este comportamiento inusual se sumó otro hecho llamativo. Poco después, se confirmó que Daniel Alejandro y Daniela Rojas habían abandonado Antioquia. Se encontraban en una finca, lejos del lugar de los hechos, lo que reforzaba las sospechas sobre su implicación directa en la muerte de Smith Carolina Urrego. Ante el riesgo de que los principales sospechosos del asesinato de Smith Carolina Urrego pudieran huir, la Fiscalía decidió actuar. El 7 de diciembre de 2018, 9 meses después del crimen, se emitieron las órdenes de captura contra Daniel Alejandro Vanegas y Daniela Rojas. Daniel Alejandro fue detenido mientras se encontraba en una empresa, gestionando el cobro de una indemnización tras haber renunciado a su empleo. Daniela, al enterarse de la captura de su pareja, se presentó en el lugar para averiguar qué ocurría. En ese momento, las autoridades hicieron efectiva también su orden de captura, informándole que estaba siendo señalada como cómplice en el caso. 39 días después de la muerte de Smith Carolina Urrego, Daniel Alejandro Vanegas y Daniela Andrea Rojas quedaron expuestos ante la justicia. Las autoridades contaban con pruebas sólidas y concluyentes. La Fiscalía sostuvo que la ambición y la avaricia de ambos fueron los motores del crimen, y que existían suficientes elementos para responsabilizarlos directamente. Con base en el material probatorio reunido durante la investigación, la Fiscalía concluyó que ambos eran coautores del homicidio de la joven Smith Carolina Urrego Callejas. Tras ser imputados, Daniela Rojas optó por llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Aceptó su participación en el crimen, aunque decidió no inculpar a su pareja, amparándose en su derecho a guardar silencio. Daniel Alejandro Vanegas, en cambio, negó cualquier implicación y prefirió enfrentar un juicio. Durante su reclusión, accedió a hablar con los medios. Al ser cuestionado directamente sobre si había matado a Smith Carolina, lo negó rotundamente. Como Daniel Alejandro Vanegas seguía insistiendo en su inocencia, fue confrontado con cada una de las pruebas presentadas por la Fiscalía. La primera fue el cotejo de voz, que permitió identificar a la persona que hizo la llamada al 123, el día que se reportó el hallazgo del cuerpo de Smith Carolina. El análisis reveló claras semejanzas entre esa voz y la de Daniel Alejandro. Para el juez, la evidencia era suficiente para concluir que, con alta probabilidad, él había sido quien realizó esa llamada desde un teléfono público en Medellín, reportando un supuesto asalto. Al ser interrogado directamente sobre si fue él quien hizo la llamada, Daniel lo negó. Afirmó que el investigador responsable tenía una demanda en su contra por calumnia y falsedad. Sin embargo, evitó responder de forma directa a la pregunta clave. Dijo que no había hecho la llamada, pero no presentó pruebas que desvirtuaran el análisis técnico. Para el juez, la negativa no fue suficiente frente a la contundencia del estudio forense de voz. La siguiente prueba fue aún más reveladora. Durante la necropsia, se encontraron pelos blancos adheridos al cuerpo de Smith Carolina. Esa evidencia tomó relevancia después de una inspección a la casa de Daniel Alejandro, donde las autoridades comprobaron que tenía un perro siberiano blanco llamado Kaiser. El médico forense que examinó el cuerpo de Smith Carolina Urrego informó haber encontrado pequeños pelos de animal en la escena. Ante esto, surgió la pregunta de si podrían pertenecer al perro siberiano blanco que vivía en la casa de Daniel Alejandro Vanegas y Daniela Rojas. Daniel Alejandro negó cualquier vínculo, asegurando que esos pelos no eran del animal que él tenía en casa, y calificó esa asociación como absurda e ilógica. Según él, el perro nunca salía, y considerar esa posibilidad era, en sus palabras, una falta total de sentido común. Sin embargo, la Fiscalía había reservado su prueba más contundente para el juicio, la evidencia que establecería con claridad el motivo del crimen. Durante el proceso judicial, salió a la luz que Smith Carolina
había sido inducida a contratar un seguro de vida. La póliza fue adquirida el 31 de enero de 2018, con vigencia desde el 1 de febrero del mismo año. Apenas una semana después, el 6 de febrero, Daniela Rojas hizo que Smith firmara un poder autorizándola como única persona habilitada para reclamar el seguro en caso de fallecimiento. La beneficiaria del seguro era Daniela, su supuesta amiga. La investigación reveló que el crimen habría sido motivado por dinero. El seguro de vida tenía un valor de 300 millones de pesos, y para cobrarlo, Smith debía morir. Tras su asesinato, Daniel Alejandro y Daniela intentaron hacer efectivo el cobro, acción que terminó por comprometerlos ante las autoridades. Con esta prueba clave sobre la mesa, la Fiscalía logró establecer el móvil del homicidio y reforzar el caso contra los acusados. El 10 de junio de 2019, un año y 3 meses después del crimen, Daniel Alejandro Vanegas fue declarado culpable por el delito de homicidio agravado. Ese mismo día, fue sentenciado por el Juzgado Primero Penal de Itagüí. La condena impuesta lo mantendrá en prisión hasta los 82 años, de cumplirse en su totalidad. A pesar de ello, su defensa ya ha presentado una recusación en un intento por revertir la sentencia. Años después de haber sido condenado por el asesinato de Smith Carolina Urrego, Daniel Alejandro Vanegas sigue insistiendo en su inocencia. Sostiene que tanto él como Daniela Rojas fueron acusados injustamente. Mientras tanto, Daniela, gracias al preacuerdo firmado con la Fiscalía, recibió una rebaja del 50% en su condena como coautora del homicidio. De una pena inicial de 200 meses, fue sentenciada a 16 años de prisión, que actualmente cumple en la cárcel El Pedregal de Medellín. Aunque se buscó su versión sobre los hechos, ella no accedió a hablar. Para la familia de Smith Carolina, no hay duda de que cayó en una trampa mortal, diseñada y ejecutada por quienes se presentaban como sus aliados. Jason, uno de sus amigos más cercanos, lo atribuye a la bondad y confianza que siempre caracterizaron a Smith. Creía que su deseo de superarse fue aprovechado por quienes terminaron traicionándola. Su hermana también lo ve como una trampa. Considera que Smith fue víctima de su propia ilusión y de la falta de apoyo familiar. Según ella, Smith no supo pensar con frialdad y se dejó llevar, creyendo que estaba dando un paso hacia su futuro. Valentina Callejas, su prima y confidente, recuerda que Smith solo le pidió consejo a ella antes de irse a vivir a Itagüí. Hoy, con el peso del tiempo y del resultado, Valentina se siente culpable por haberla animado a dar ese paso. Cree que, en lugar de ayudarla, pudo haberla empujado a un destino fatal. Si pudiera hablarle ahora, lo primero que haría sería pedirle perdón. Catherine, su amiga de confianza, también carga con el remordimiento de no haber hecho más por detenerla. Aún hoy se pregunta si, con insistencia, habría logrado convencerla de no marcharse. Si la tuviera de nuevo enfrente, le repetiría lo que una vez pensó, pero no dijo con firmeza: que no se fuera. En San Andrés de Cuerquia, su familia visita el cementerio con frecuencia. La recuerdan entre lágrimas, con amor y con culpa. Lamentan no haberla acompañado más de cerca, no haber estado cuando más los necesitaba. Para ellos, cada visita es un homenaje silencioso a una joven que solo quería salir adelante. Una vida apagada por la traición, pero recordada con gratitud y dolor. La historia de Smith Carolina Urrego es profundamente conmovedora y dolorosa. Refleja la realidad de muchas jóvenes en América Latina que, con valentía y esperanza, buscan salir adelante desde contextos de vulnerabilidad. Su caso no solo muestra una traición imperdonable por parte de quienes se presentaban como sus amigos, sino también una ausencia de apoyo real por parte de su entorno. Es una historia que nos toca el corazón porque habla de sueños truncados, de confianza rota y de una vida joven apagada injustamente. Este caso nos recuerda, como madres, hermanas y mujeres, la importancia de estar presentes, de escuchar y acompañar a quienes amamos, sobre todo cuando toman decisiones difíciles. También nos enseña a educar en la desconfianza sana, a hablarles a las más jóvenes sobre los peligros que existen incluso en los vínculos más cercanos.
A veces, por querer ayudar, podemos empujar sin querer hacia el abismo. Apoyar no es solo animar, también es advertir, cuestionar y proteger. ¿Crees que Smith Carolina confió demasiado? ¿Qué opinas de que la familia y los amigos no vieran las señales a tiempo? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal